Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 27, mes 6, Segunda de Reyes capítulo 10, desde el versículo 32. Hazael, gobernante en Siria, comenzó a mermar el territorio de Israel tal como lo había dicho Eliseo cuando señaló que él causaría grandes estragos en Israel. Es posible apreciar que esto fue parte del juicio de Dios y de las maldiciones anunciadas en Deuteronomio 28 y Levítico 26. Capítulo 11. Atalía usurpó el trono de Judá como parte de las consecuencias de los pecados de sus padres Acab y Jezabel. Ella llegó a matar a la descendencia real, que en este caso eran sus nietos. Por tanto, su actuar fue horrible y constituyó una abominación desde todo punto de vista. En dicho contexto y de manera providencial, Josaba, quien era hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a uno de los hijos de este último, llamado Joás, y lo salvó. Esto es parte del gobierno de Dios, quien estaba salvando a su pueblo por medio de este hecho, en cumplimiento a su pacto, ya que a través de Joás se mantuvo la casa de David en el trono de Judá, como el Señor le había prometido a este monarca en 2 de Samuel capítulo 7. Por ello, de no presentarse el acontecimiento mencionado, la línea de David habría desaparecido y tampoco habría llegado hasta el Señor Jesucristo. Es posible apreciar que por obra del Señor, Atalía, después de haber gobernado entre 6 y 7 años, fue sacada del trono por el sacerdote Joiada, quien demostró su fidelidad a la palabra de Dios y respetó la línea del rey David. Esta reina usurpadora moriría como consecuencia de su rebelión al Señor primeramente. Capítulo 12. Cabe señalar que el reinado de Joás comenzó cuando él era niño, estando bajo el protectorado del sacerdote Joiada. Mientras él lo guió, este rey se mantuvo fiel a la ley del Señor, pero tristemente luego terminaría sus días apartado de ella. A través de esto, se reafirma la importancia de no solo comenzar bien, sino perseverar y terminar bien. Al respecto, la Biblia muestra varios casos de comienzos un poco dudosos, con algunas cavilaciones, pero que luego perseveraron en el Señor, como lo fueron Nicodemo o Juan Marcos. Sin embargo, también tenemos otros ejemplos de inicios promisorios que después terminaron muy mal, como el de Judas. La historia de Joás también nos muestra la relevancia de preocuparse por la casa de Dios, ya que mientras el rey se mantuvo bajo la ley, vio la urgencia de apartar dinero para que el templo fuera reparado, y cuando los trabajos no se estaban realizando, él urgió para que pudieran hacerse más deprisa. Así, cada vez que estemos en un estado saludable espiritualmente, tendremos una preocupación por la casa de Dios, que en el nuevo pacto está constituida por la iglesia. Salmo 145. Siendo David un rey, reconoce a Dios como rey sobre todas las cosas, un Dios que debe ser bendecido y alabado todos los días, porque es digno de suprema alabanza, exaltado sobre todo y pleno en perfecciones. Es un Dios que pese a ser supremo y enaltecido sobre todo, es clemente y misericordioso, no nos consume con su ira como merecemos por nuestro pecado, sino que demuestra su gracia abundantemente, derrama su bondad y muestra su misericordia en todas sus obras. La reacción del pueblo de Dios ante esto es meditar en las excelencias del Señor, alabarlo por su grandeza incomparable y proclamar sus obras ante el mundo, enseñando a las siguientes generaciones quién es Dios y cuáles son sus maravillas en la creación y en favor de su pueblo. Contrario a lo que creen algunos, como vemos en el versículo 13, el reino del Señor no será en un futuro lejano, sino que Él siempre ha gobernado. Tiene un reino eterno que hace notorio en cada generación que ha pisado la tierra. Él siempre ha mantenido a su pueblo y ha cumplido sus promesas. Por eso podemos confiar en que ese reino se manifestará de manera visible y definitiva con la segunda venida de Cristo, como Él ha anunciado. Desde el versículo 14, este Rey bondadoso es quien sostiene la creación, haciendo notoria su benevolencia y misericordia. Aunque no lo reconozcan, todos dependen de Dios, quien es la fuente de todo bien que hay en la tierra y en el cielo. Este Rey supremo es cercano a los que le invocan de todo corazón, oye su clamor, concede sus peticiones y los salva, mientras que los impíos los destruirá con su justa ira. Todas estas excelencias de Dios son las que nos permiten vivir confiados en este mundo que está bajo el pecado y donde nos espantamos ante tanta maldad y destrucción. Su reino de justicia y bien prevalecerá. El versículo 21 nos muestra que esto debe llevarnos a la alabanza. Todo ser viviente debe alabar al Señor de todas las cosas, y ese es el mensaje que debemos proclamar. El Señor sea exaltado por medio de Cristo en el Espíritu. Proverbios capítulo 18. En el versículo 1 encontramos un proverbio de difícil traducción. Si analizamos otras versiones, se refiere al egoísta o a quien se aísla. Quien busca su propio camino quiere hacer lo que le place, su propio deseo y no la palabra de Dios. Esto se nota tristemente en la realidad de la iglesia. Muchos comienzan a aislarse, pierden interés en congregarse porque han puesto su corazón en algún pecado o en un capricho que quieren satisfacer y no quieren ser exhortados por los hermanos. No desean que nadie los estorbe en lo que quieren hacer y así se apartan de los demás. Tengamos cuidado con desviarnos, con aislarnos para seguir nuestro corazón engañoso, porque claramente hay sendas que nos parecen derechas, pero su fin es camino de muerte. Apreciemos la comunión de los santos, así como el consejo y la reprensión amorosa que se dan en su seno. Hechos capítulo 18. Desde el versículo 1 el Señor va
dirigiendo la obra misionera de Pablo en Corinto, donde conoció al matrimonio de Aquila y Priscila, quienes serían de gran ayuda y un pilar en su ministerio. Estos amigos del apóstol eran de origen judío, pero vivían en Roma, desde donde fueron expulsados debido a un edicto de Claudio, el emperador, motivo por el cual llegaron a encontrarse con Pablo. Así vemos claramente cómo el Señor va dirigiendo nuestras vidas. A veces pensamos que hay situaciones que son negativas o malas, como en este caso, pues la expulsión debe haber afectado grandemente sus vidas, obligándoles a salir de la ciudad en la que vivían, pero esto sería parte del avance y el progreso del Evangelio, e incluso serían conocidos hasta nuestros días por este motivo. Por tanto, tengamos confianza en el Dios que nos guía, protege y guarda, sabiendo que cada suceso que ocurre en nuestra vida es por su providencia y de acuerdo con sus planes. Por otra parte, se muestra que Pablo es un ejemplo de aquello que debemos buscar, pues se dice que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 5. A través de ello, es posible apreciar la estrategia que él tenía. Primero iba a las sinagogas, donde estaban aquellos que ya conocían la ley de Dios, y luego, con los convertidos de esa sinagoga, seguía adelante con la obra hacia los gentiles. Esto no solo era un asunto estratégico, sino que también respondía al hecho de que los judíos debían escuchar primeramente el Evangelio, ya que a ellos les había sido entregada la ley y la palabra de Dios con sus pactos y promesas. Nuevamente, los judíos en general rechazaron la palabra de Dios, trayendo como consecuencia ira sobre ellos, pues fueron culpables de no aceptar al Mesías que el Señor les había enviado. Sin embargo, también hubo algunos convertidos, pues se dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Versículo 8. Por tanto, el Señor es soberano en esta obra, pues animó a Pablo diciéndole: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 10. Instándole a hablar, ya que él tenía escogidos en ese lugar que aún no habían llegado al Evangelio. Al respecto, algunos se preguntan con qué fin se debe predicar si Dios ya ha escogido a quienes han de ser salvos. Y es precisamente porque el medio por el cual Dios los llama es la predicación del Evangelio, la cual ha sido encargada a nosotros. Como no sabemos cuáles son los escogidos, nuestro deber es proclamar ese Evangelio en todo momento y oportunidad que tengamos, confiando en que el Señor es quien dará los resultados. Finalmente se relata el alboroto que ocurrió entre judíos y griegos, cuando estos últimos, pertenecientes a la ciudad de Corinto, golpearon a Sóstenes, el principal de la sinagoga. Sin embargo, al parecer este mismo Sóstenes posteriormente se convertiría, ya que el apóstol Pablo lo saluda más tarde en su primera carta a los Corintios. En consecuencia, se reitera la soberanía del Señor en todas estas cosas y se muestra cómo él va dirigiendo la obra misionera de Pablo y edificando la iglesia. Asimismo, es posible concluir que él está a cargo de nuestras vidas, nos cuida soberanamente y nos está dando el gran privilegio de ser usados en el avance de su reino. Demos gracias a Dios por estas cosas.